Ella era virgen, pero cargaba heridas que nadie veía y él quería tocarlas. Un millonario misterioso, una casa con recuerdos que aún respiran. En la noche de bodas, él susurró: si duele, grita. Si te gustan las historias de amor y romance, mira hasta el final. Suscríbete a este canal y deja tu comentario diciendo: ¿desde dónde nos ves? Continuamos. Elena creció entre susurros y silencios en una hacienda aislada en el interior de Michoacán, donde las montañas se erguían como murallas contra el mundo. Le decían que había sido adoptada siendo pequeña por una pareja austera de inmigrantes alemanes, quienes la criaron bajo reglas rígidas en una casa colonial de paredes gruesas, donde cada paso resonaba como un pecado confesado. Allí, entre cafetales que se perdían en el horizonte y un cielo siempre cargado de nubes, aprendió temprano a obedecer, a esconder sus sentimientos bajo capas de compostura que parecían sofocar su propia alma. Su cuerpo era suyo, pero la voz parecía siempre prestada, como si hablar alto fuera una blasfemia contra el orden silencioso de aquel lugar. La educación rígida estaba envuelta en oraciones en alemán que apenas comprendía, tazas de porcelana demasiado delicadas para sus manos temblorosas y miradas que pedían silencio perpetuo. En sus cuadernos secretos, guardados en el fondo de un cajón que crujía como un lamento, escribía lo que no podía decir, palabras que quemaban por dentro, deseos que no tenía valor de nombrar, sueños que parecían prohibidos. Y al final del día, cuando la hacienda dormía bajo el manto pesado de la noche michoacana, quemaba cada página en el patio, alimentando un ritual que apenas comprendía, el de desaparecer un poco más cada día que pasaba. Los padres adoptivos, Carlos e Isabel González, eran como fantasmas silenciosos que habitaban la misma casa sin jamás realmente tocarla. Él, un hombre alto y delgado como un espantapájaros, trabajaba en las plantaciones con una dedicación casi religiosa. Ella, una mujer de manos siempre ocupadas, pero ojos eternamente vacíos, cocinaba platos alemanes que tenían sabor a nostalgia ajena. Hablaban español con acento cargado, pero entre ellos susurraban solo en alemán, creando un mundo paralelo donde Elena jamás había sido invitada a entrar. En el pequeño pueblo de San Lorenzo del Valle, donde la hacienda se ubicaba, Elena era conocida como la niña alemana, aunque sus rasgos eran claramente mexicanos, con cabellos castaños ondulados y ojos que oscilaban entre miel y verde según la luz. Asistía a la escuela local, donde se destacaba en los estudios de literatura, sumergiéndose en los libros como quien busca refugio. Las palabras escritas por otros parecían más reales que su propia vida, más verdaderas que los silencios que habitaban su casa. A los 23 años, ya graduada en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde había estudiado con beca completa, Elena había regresado a la hacienda para cumplir lo que consideraba su obligación filial. Estaba comprometida con Juan Hernández, hijo de amigos de los González, un joven rubio y metódico que hablaba sobre el futuro como quien recita una receta de cocina. La boda estaba programada para finales de año, y ella había aceptado la unión con la misma resignación con que había aceptado todas las decisiones importantes de su vida, como si no tuviera derecho a desear algo diferente. Fue en una mañana de septiembre, cuando el bosque despertaba con su perfume salvaje de tierra y lluvia reciente, que Elena recibió una visita que cambiaría su vida para siempre. Un hombre elegante, de traje oscuro y maletín de cuero, estacionó un coche negro en la entrada de la hacienda. Era el doctor Ricardo Méndez, abogado de un despacho internacional con sede en Ciudad de México, especializado en herencias complejas y cuestiones patrimoniales internacionales. «Señorita Elena Sánchez», dijo revisando algunos papeles con cuidado, «vengo aquí por petición de un testamento que acaba de ser validado. Usted es heredera de bienes dejados por alguien que tal vez no sabía que existía». Carlos e Isabel se miraron con una expresión que Elena jamás había visto, como si un fantasma del pasado acabara de tocar la puerta. El abogado explicó, con voz pausada y profesional, que León Sánchez, su padre biológico, había muerto, en circunstancias misteriosas,
en una misión diplomática en el extranjero, donde trabajaba como agregado cultural mexicano en países de Europa Oriental. Durante años, él había mantenido en secreto la existencia de su hija, protegiéndola de peligros que el abogado no especificaba completamente, apenas mencionando organizaciones interesadas en casos neurológicos específicos. León había dejado para Elena una herencia considerable, incluyendo propiedades en Ciudad de México y en el extranjero, inversiones en bolsa de valores y una cuenta bancaria con suma suficiente para garantizar independencia financiera por el resto de su vida, pero había una cláusula enigmática en el testamento, una condición que heló la sangre de Elena. Solo podría acceder a los bienes si aceptaba casarse con el hombre designado como su protector legal y garante de seguridad. Ese hombre era Arturo Montemayor, un empresario millonario del ramo de seguridad privada, ex militar de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, con actuación internacional en zonas de conflicto. Dueño de una fortuna construida a través de contratos gubernamentales y empresariales de alta confidencialidad, vivía recluido en una propiedad en las montañas de la Sierra Madre Oriental, entre Ciudad de México y Michoacán. Los medios lo retrataban como enigmático y peligroso. La sociedad capitalina susurraba sobre él como un hombre que había perdido a su esposa en circunstancias extrañas, un caso que había sido encubierto por la influencia de su fortuna y conexiones políticas. Elena escuchaba todo aquello como quien oye una historia fantástica, imposible de ser real. Su vida siempre había sido tan pequeña, tan controlada, tan previsible. De repente, descubría tener un padre que nunca había conocido, una herencia que cambiaría todo, y un hombre desconocido que, según el testamento, sería responsable de su seguridad. El abogado mencionó que Arturo Montemayor ya estaba al tanto de la situación y esperaba su decisión. ¿Por qué aceptaría casarse conmigo?, preguntó Elena con la voz casi desapareciendo. Ni siquiera me conoce. Según el testamento, señorita Sánchez, el señor Montemayor tiene sus propias razones para cumplir este acuerdo. Su padre le salvó la vida en una operación militar en el extranjero. Esta sería una forma de saldar una deuda de honor. Aquella noche, Elena caminó por los cafetales bajo la luz fría de la luna, intentando comprender cómo su vida se había transformado en una novela imposible. Juan parecía un recuerdo distante. Los González se habían vuelto aún más silenciosos, y ella sentía por primera vez que una puerta se abría hacia un mundo que siempre había parecido prohibido. Un mundo donde ella podría, tal vez, descubrir quién realmente era. 3 días después, Elena tomaba la decisión que dividiría su vida en antes y después. Sentada en el portal de la hacienda, observando el sol nacer entre las montañas, percibió que la vida que conocía siempre había sido una prisión disfrazada de protección. Juan había reaccionado con una frialdad que la sorprendió cuando ella le contó sobre la herencia y la propuesta de matrimonio con otro hombre. «Estás loca si crees que voy a aceptar esto», había dicho, como si ella fuera un objeto que le pertenecía. Pero cuando ella miró en sus ojos, vio apenas la decepción de quien perdería una esposa conveniente, no la desesperación de quien perdería un gran amor. Carlos e Isabel se mostraron aún más enigmáticos. En una conversación tensa en la cocina, mientras la lluvia golpeaba en las ventanas coloniales, Carlos finalmente reveló fragmentos de la verdad que Elena siempre había intuido que estaba escondida. «No te adoptamos por casualidad», dijo con el acento alemán más cargado por la emoción. «Tu padre vino aquí hace más de 20 años, estaba huyendo de algo o de alguien. Dijo que necesitaba esconder a su hija, que había personas peligrosas interesadas en ella. Pagó bien para que cuidáramos de ti como si fueras nuestra». «¿Qué tipo de personas?», preguntó Elena, sintiendo el corazón acelerarse. No sabíamos bien. Hablaba de experimentos, de gente que estudiaba casos neurológicos especiales. Decía que tú eras diferente, que necesitabas aprender a protegerte. Isabel complementó con los ojos húmedos. Por eso te criamos en silencio. Pensábamos que si no llamabas la atención, estarías segura.
La revelación explicaba tantas cosas. Las reglas rígidas, el aislamiento, la sensación constante de que algo le estaba siendo ocultado. Elena siempre había sentido que percibía las emociones de las personas de forma demasiado intensa, como si el dolor ajeno resonara en su propio cuerpo, como si la alegría de otros encendiera luces dentro de ella. Pensaba que era solo sensibilidad excesiva, herencia de una infancia solitaria. A la mañana siguiente, llamó al doctor Ricardo Méndez y aceptó los términos del testamento. La decisión salió de su boca con una firmeza que la sorprendió, como si una mujer diferente hubiera despertado dentro de ella. 3 semanas después, estaba en el asiento trasero de un coche blindado, subiendo la sierra en dirección a la propiedad de Arturo Montemayor. El paisaje cambiaba gradualmente, los bosques de Michoacán dando lugar a la selva preservada, carreteras estrechas serpenteando entre paredes de piedra y cascadas que caían como lágrimas de la montaña. El conductor, un hombre adusto, que se había presentado solo como Julio, conducía en silencio absoluto, ocasionalmente hablando en una radio con códigos que Elena no comprendía. La propiedad apareció al final de un camino particular, después de 3 portones de seguridad que se abrían automáticamente. No era exactamente un castillo, como los rumores sugerían, sino una construcción imponente que mezclaba arquitectura colonial mexicana con elementos modernos de vidrio y acero. La casa principal se erguía en 3 pisos, rodeada por jardines meticulosamente cuidados y una vista que se extendía por kilómetros de selva preservada. Había otras construcciones menores, esparcidas por la propiedad, todas conectadas por caminos de piedra. Arturo Montemayor la esperaba en la entrada principal, parado bajo una pérgola de madera fina donde bugambilias moradas se entrelazaban como un techo natural. Elena lo vio, antes incluso de bajar del coche, y sintió un vértigo que nada tenía que ver con la altitud. Él era exactamente como lo había imaginado y completamente diferente al mismo tiempo. Alto, probablemente pasando los 40 años, con cabellos oscuros ya grises en las sienes, un cuerpo que denunciaba disciplina militar incluso bajo el traje casual. Pero fueron los ojos los que la desarmaron por dentro, ojos oscuros que parecían conocer secretos que ella misma desconocía. «Elena», dijo, extendiendo la mano para saludarla. La voz era grave, controlada, pero había algo en ella que hizo que la piel de Elena se erizara. «Bienvenida». El apretón de manos duró más tiempo del necesario, y ella percibió que él la observaba con una intensidad casi clínica, como si estuviera catalogando cada detalle de su apariencia. No era la mirada de un hombre interesado románticamente, sino algo más complejo, como si él estuviera confirmando algo que ya esperaba encontrar. «Gracias por recibirme», logró responder, intentando sonar más confiada de lo que se sentía. «Imagino que esta situación es tan extraña para usted como lo es para mí». Arturo corrigió. «Y no es extraña. Te estaba esperando desde hace mucho tiempo». La frase quedó suspendida en el aire entre ellos, cargada de significados, que Elena no conseguía descifrar. Él la guió hacia dentro de la casa, y ella se sintió entrando en un mundo paralelo. Los ambientes eran amplios y elegantes, con muebles que mezclaban piezas coloniales mexicanas restauradas y diseño contemporáneo. Había arte mexicano en las paredes, desde azulejos coloniales hasta cuadros de artistas modernos. Una biblioteca que ocupaba 2 paredes enteras de un salón y ventanas enormes que enmarcaban el paisaje montañoso como cuadros vivos. «Tu equipaje será llevado a tus aposentos», dijo Arturo, conduciéndola a través de un pasillo bordeado por puertas de madera maciza. «Tendrás libertad total en la casa y en la propiedad. Hay apenas algunas áreas restringidas por cuestiones de seguridad. Julio te mostrará los límites». «¿Y en cuanto al matrimonio?», preguntó Elena, la palabra saliendo con dificultad de su garganta. Arturo se detuvo y se volvió para mirarla. Por primera vez, ella vio algo que podría ser interpretado como una expresión más humana en su rostro, tal vez cansancio, tal vez tristeza. «Es apenas un documento legal, Elena. Nada
Será exigido de ti más allá de tu presencia aquí, donde puedo garantizar que estarás segura. Tienes mi palabra de que serás respetada en todos los aspectos. Pero cuando él dijo eso, Elena percibió algo en sus ojos que contradecía sus palabras. Había deseo allí, sí, pero también algo más profundo y perturbador, como si él supiera algo sobre ella que ni ella misma sabía, como si estuviera guardando un secreto que podría destruirlo todo. Aquella primera noche, sola en una habitación lujosa que era más grande que toda la casa donde había crecido, Elena se acostó en la cama de madera tallada e intentó procesar la magnitud de los cambios en su vida. Por la ventana, veía las luces de la propiedad extendiéndose por la oscuridad de la sierra y se preguntaba si había tomado la decisión correcta o si acababa de entrar en una prisión aún más sofisticada que la anterior. Elena despertó al tercer día con la sensación de que la casa respiraba a su alrededor. No eran solo los ruidos normales de una construcción antigua acomodándose, sino algo más sutil y perturbador. Durante la noche había escuchado pasos en el pasillo, puertas cerrándose suavemente, y una vez tuvo la certeza de que alguien se había detenido frente a su puerta. Cuando se levantó para verificar, encontró solo el pasillo vacío, iluminado por la luz débil que venía de las ventanas al final del pasillo. Arturo mantenía una rutina militar precisa. Despertaba antes del amanecer, corría por senderos en el bosque durante 1 hora, tomaba café solo en la terraza mientras leía informes en una tableta y después se encerraba en un despacho en el piso superior de la casa, de donde ella, ocasionalmente, oía conversaciones telefónicas en idiomas que no conseguía identificar. Él era cordial pero distante. La saludaba educadamente cuando se encontraban, pero había algo en sus ojos que la hacía sentir como si estuviera siendo constantemente evaluada. La propiedad era más grande de lo que había imaginado. Además, de la casa principal, había una casa menor donde vivían Julio y su esposa Rosa, que se encargaba de la cocina y la limpieza. Rosa era una mujer de mediana edad, simpática pero reservada, que preparaba platos maravillosos de la cocina michoacana y capitalina, pero evitaba conversaciones largas. Había también una construcción que parecía ser un despacho o laboratorio, siempre cerrada, y un garaje donde ella vislumbró al menos 5 coches diferentes, todos blindados. Fue explorando los jardines que Elena descubrió la primera señal de que algo no estaba bien. Caminando por un sendero de piedras que llevaba a un kiosco rodeado por rosales, encontró una placa pequeña y discreta enterrada entre las flores. En memoria de Isabela Montemayor, 1985-2018. Amada esposa y alma, libre. Las fechas la hicieron calcular. Isabela había muerto hacía apenas 5 años, a los 33 años. Muy joven. Encontraste su memorial. La voz de Arturo a sus espaldas la hizo sobresaltarse. Ella no lo había oído acercarse, y cuando se volvió, vio que él estaba a pocos metros observándola con una expresión indescifrable. A Isabela le gustaba mucho este jardín. Pasaba horas aquí leyendo o solo contemplando el paisaje. Murió muy joven, dijo Elena, intentando sonar casual, pero percibiendo que su voz temblaba ligeramente. ¿Fue un accidente? Arturo quedó en silencio por un largo momento, los ojos fijos en la placa. Isabela tenía problemas, depresión severa, crisis de ansiedad. Los médicos dijeron que ya no conseguía distinguir entre realidad y las pesadillas que la atormentaban. Una noche, durante una tormenta, salió de casa. Encontraron su cuerpo a la mañana siguiente, al pie de la cascada. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La versión oficial parecía ensayada, como si él hubiera contado aquella historia muchas veces. ¿Eran felices en el matrimonio? La felicidad es un concepto relativo, Elena. Yo la amaba, pero tal vez no supe cómo demostrarlo de una forma que ella pudiera comprender. Isabela era demasiado intensa para este mundo. Aquella noche, durante la cena servida en el comedor formal, Elena decidió ser más directa. Arturo, ¿por qué mi padre pidió que usted cuidara de mí?
¿Qué exactamente sucedió entre ustedes? Él hizo una pausa con el tenedor a medio camino de la boca, masticó lentamente y la miró. Tu padre salvó mi vida en Ucrania hace 10 años. Yo estaba liderando una misión de rescate de mexicanos en una zona de conflicto cuando nuestra posición fue comprometida. León apareció como un ángel guardián. Él no era solo un diplomático cultural, Elena. Era un agente de inteligencia, especializado en casos que involucraban a mexicanos en situaciones de riesgo internacional. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Antes de morir, él me buscó. Estaba preocupado por organizaciones que tenían interés en ti, grupos que estudian personas con habilidades neurológicas específicas. Arturo se inclinó hacia adelante, la voz volviéndose más baja. Tu padre descubrió que tienes una condición rara, Elena, una forma de sinestesia emocional que permite que sientas literalmente las emociones de otras personas como sensaciones físicas. Elena dejó caer el tenedor en el plato con un ruido que resonó por la sala. Eso es imposible. ¿Nunca lo notaste? ¿Nunca sentiste dolor cuando alguien cercano estaba sufriendo? ¿Nunca tuviste la sensación de que las emociones de otros se manifestaban en tu propio cuerpo? La pregunta la golpeó como un puñetazo en el estómago. Claro que lo notaba. Siempre lo había notado. Cuando Carlos se irritaba, ella sentía una presión en la nuca. Cuando Isabel lloraba escondida en la cocina, Elena sentía una opresión en el pecho que la dejaba sin aire. Cuando Juan hablaba sobre el futuro con indiferencia, ella sentía un vacío en el estómago que le hacía perder el apetito. ¿Cómo sabe usted eso?, susurró. Porque yo siento lo mismo contigo, Elena. Desde el momento en que llegaste aquí, siento tus emociones como si fueran mías. Tu miedo, tu confusión, tu atracción. La última palabra salió con un peso diferente, cargada de una tensión que hizo que el aire de la sala se volviera denso. Elena se levantó bruscamente de la mesa, las piernas temblando. Esto es una locura. Usted está inventando todo esto. Arturo también se levantó, pero permaneció del otro lado. Está de la mesa. En este exacto momento estás sintiendo algo que no consigues nombrar. Es como si hubiera fuego corriendo por tus venas. ¿No es así? Como si tu propio cuerpo estuviera traicionando tus pensamientos racionales. Ella lo miró, horrorizada, porque él tenía razón. Desde que había llegado a la propiedad, su cuerpo reaccionaba de formas que nunca había experimentado. La proximidad de él la dejaba mareada. La voz grave hacía que su piel se erizara, y cuando él la miraba de aquella manera intensa, ella sentía una pulsación en lugares que ni sabía que podían pulsar. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó, la voz apenas saliendo. Porque necesitas entender lo que está en juego. Hay personas que matarían para tener acceso a lo que tú eres capaz de sentir y transmitir. Tu padre pasó años escondiéndote, pero ahora ellos saben dónde estás. El matrimonio es apenas un papel legal que me da el derecho de protegerte oficialmente. ¿Y si no quiero su protección? Arturo caminó lentamente alrededor de la mesa, acercándose a ella. Entonces serás capturada, estudiada y probablemente asesinada cuando ya no seas útil, así como casi le sucedió a Isabella. Elena sintió la sangre helarse en sus venas. ¿Isabella tenía la misma condición que yo? La tenía. Y cuando descubrió que ya no conseguía controlar lo que sentía, intentó huir. No llegó muy lejos. Arturo estaba ahora a apenas 2 pasos de ella, tan cerca que ella podía sentir el calor emanando de su cuerpo. Tú no cometerás el mismo error, ¿verdad? Era una pregunta, pero sonaba como una orden, y por primera vez desde que había llegado a la propiedad, Elena comprendió que tal vez no era una huésped en aquella casa, sino una prisionera muy bien tratada. En las semanas siguientes, Elena se vio dividida entre el miedo y una atracción que crecía como una planta salvaje dentro de ella. Arturo no era solo su protector, era un enigma que ella se sentía compelida a descifrar. Durante el día, él mantenía una distancia respetuosa, pero por la noche, cuando se encontraban en la biblioteca o en la sala de estar,
La tensión entre ellos se volvía casi palpable. La biblioteca se convirtió en su refugio favorito. Era un ambiente acogedor, con sillones de cuero, una chimenea siempre encendida y miles de libros que iban desde clásicos de la literatura mexicana hasta tratados sobre neurociencia y psicología. Fue allí donde Elena descubrió una sección entera dedicada a estudios sobre sinestesia, percepción extrasensorial y fenómenos neurológicos raros. Algunos libros tenían marcas en los márgenes, anotaciones en una caligrafía femenina delicada que ella presumió ser de Isabella. Una noche, mientras leía un libro sobre sinestesia emocional, Arturo entró en la biblioteca cargando 2 copas de vino. Se sentó en el sillón al lado del de ella, lo suficientemente cerca para que ella pudiera sentir su perfume, una mezcla de madera y algo indefiniblemente masculino que la hacía perder la concentración en las palabras. ¿Encontraste algo interesante?, preguntó él indicando el libro con la barbilla. Estoy intentando entender lo que usted dice que yo tengo, respondió Elena, cerrando el libro pero manteniendo el dedo marcando la página. Pero cuanto más leo, más parece ciencia ficción. Arturo bebió un sorbo del vino, los ojos fijos en el fuego de la chimenea. Isabella pensaba lo mismo al principio. Decía que yo estaba inventando excusas para controlarla, hasta el día en que sintió el dolor de un niño que se había lastimado a 2 kilómetros de aquí y salió corriendo bajo la lluvia para encontrarlo. ¿Y lo encontró? Lo encontró. Un niño de 8 años se había caído de un árbol y se había roto el brazo. Estaba solo en el bosque, nadie sabía dónde estaba. Isabella llegó allí antes incluso de que los padres comenzaran a buscarlo. Arturo se volvió para mirar a Elena y ella vio una mezcla de orgullo y tristeza en sus ojos. Ella salvó la vida de aquel niño, pero el episodio la afectó profundamente. A partir de allí comenzó a tener miedo de su propio don. Elena sintió un escalofrío de reconocimiento. ¿Cuántas veces, durante la infancia en la hacienda, había despertado en medio de la noche con una sensación de angustia que no era suya? ¿Cuántas veces había presentido que algo estaba mal con Carlos o Isabel, antes incluso de que ellos demostraran cualquier señal? ¿Por qué usted no tiene miedo de mí?, preguntó repentinamente, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Arturo sonrió y fue la primera vez que ella vio una expresión genuinamente cálida en su rostro. ¿Quién dijo que no lo tengo? ¿Tiene miedo de lo que puedo sentir? Tengo miedo de lo que puedes despertar en mí, Elena. La confesión salió en un tono bajo, casi un susurro, pero cargado de una intensidad que hizo que el corazón de ella se acelerara. Ya hace mucho tiempo desde que permitía que alguien se acercara lo suficiente para afectarme de esta forma. Elena colocó el libro en la mesa lateral, sus manos temblando ligeramente. ¿Y eso es malo? Arturo se inclinó hacia adelante, acercando el rostro al de ella. Puede ser peligroso para ambos. Quedaron así por un momento que pareció eterno, respirando el mismo aire, tan cerca que ella podía ver las pequeñas cicatrices en su rostro, marcas de una vida que ella aún no conocía completamente. Cuando él extendió la mano y tocó delicadamente su rostro, Elena cerró los ojos y se permitió sentir. No era solo el toque físico, sino una onda de emociones que parecían venir de él. Deseo, protección, miedo, culpa y algo más profundo que ella no conseguía identificar. ¿Estás sintiendo?, preguntó él, la voz ronca. Sí, susurró. Ella abriendo los ojos para encontrarlos de él. Es demasiado intenso. Es así como siempre ha sido para mí también, desde el primer día que llegaste aquí. Arturo apartó la mano, pero no se movió de la posición cercana a ella. No debería haber permitido que esto sucediera. ¿Por qué no? Porque soy peligroso, Elena. Porque hombres como yo destruyen cosas delicadas como tú. Elena sintió una chispa de rabia, una emoción que raramente se permitía expresar. Usted no me conoce lo suficiente para decidir si soy delicada o no. Arturo rió bajito, un sonido sin humor. Creciste protegida en una hacienda, comprometida, con un hombre elegido para ti, obedeciendo reglas que otros crearon. ¿Eso no es ser delicada? Eso es haber sobrevivido,
replicó ella, la voz más firme. ¿Usted cree que fue fácil crecer sintiendo las emociones de todos a mi alrededor, sin entender por qué a veces despertaba llorando por una tristeza que no era mía? ¿Usted cree que fue fácil vivir una vida entera sintiéndome diferente, equivocada, como si hubiera algo roto en mí? Arturo la observaba con una expresión que ella no conseguía descifrar. ¿Y ahora? ¿Cómo te sientes ahora? Ahora sé que no estaba rota, solo diferente. Elena se levantó del sillón, necesitando distancia para pensar con claridad. Pero eso no me vuelve frágil, Arturo. Me vuelve fuerte, porque sobreviví a todo esto sola. Él también se levantó, pero permaneció donde estaba. ¿Y qué quieres hacer con esa fuerza, Elena? Era una pregunta cargada de significados. Ella sabía que él no estaba hablando solo sobre su recién descubierta condición neurológica, sino sobre todo sobre el matrimonio arreglado, sobre la atracción entre ellos, sobre el futuro que se desdoblaba frente a ella como un territorio inexplorado. «Quiero entender», dijo finalmente. «Quiero saber todo sobre mi padre, sobre las personas que me buscan, sobre Isabella, y quiero decidir por mí misma si usted es realmente mi protector o mi carcelero». Arturo asintió lentamente. «Entonces mañana conocerás al doctor Mateo Silva. Es psiquiatra, especialista en neurología comportamental, y fue quien cuidó de Isabella durante los últimos años de su vida. Él puede ayudarte a entender mejor tu condición». «¿Él vive aquí cerca?» «Está llegando mañana desde Ciudad de México. Dijo que estaba ansioso por conocerte». Arturo hizo una pausa, una expresión extraña cruzando su rostro. «Él conoció a tu padre también. Fueron colegas de trabajo». Elena percibió que había algo que Arturo no estaba contando, una hesitación, en la voz de él que ella sintió como una vibración incómoda en el aire entre ellos, pero decidió no insistir. Mañana tal vez comenzaría a tener respuestas para las preguntas que la mantenían despierta durante las noches en la propiedad. Cuando se despidieron aquella noche, Arturo sostuvo su mano por más tiempo del necesario, y Elena sintió una onda de emociones conflictivas viniendo de él, deseo, protección, pero también algo que se parecía mucho a miedo. Y por primera vez, ella se preguntó si él tenía miedo de perderla o de nunca conseguir dejarla ir. El doctor Mateo Silva llegó en una mañana de sol que hacía que los jardines de la propiedad brillaran como un cuadro impresionista. Elena lo observó desde la ventana de su habitación mientras él bajaba de un coche negro, un hombre elegante de aproximadamente 50 años, cabellos grises perfectamente peinados y una sonrisa cálida que ella pudo ver incluso a la distancia. Había algo en él que transmitía confianza y tranquilidad, una presencia que contrastaba completamente con la intensidad siempre controlada de Arturo. Cuando fueron presentados en el vestíbulo de entrada, el doctor Mateo extendió las manos para saludarla, un gesto más cálido que el apretón de manos formal al que ella estaba acostumbrada. «Elena, finalmente», dijo con una voz suave y envolvente. «Tu padre hablaba tanto de ti, decía que eras una joven extraordinaria, y puedo ver que tenía razón». «¿Usted conoció bien a mi padre?», preguntó ella, inmediatamente sintiéndose a gusto en la presencia de él, una sensación que no había experimentado con nadie más desde su llegada. «León y yo trabajamos juntos en algunos casos delicados. Era un hombre brillante, dedicado a proteger personas que, como tú, poseen habilidades especiales». El doctor Mateo miró rápidamente a Arturo, que los observaba con una expresión neutra. «Arturo me contó sobre tu condición. Me gustaría mucho conversar contigo sobre esto, si te sientes cómoda». Se instalaron en la biblioteca y Elena se sintió inmediatamente relajada. A diferencia de las conversaciones con Arturo, que siempre parecían cargadas de tensión sexual y significados ocultos, conversar con el doctor Mateo era como encontrar un oasis de normalidad. Él explicó de forma clara y científica qué era la sinestesia emocional, cómo funcionaba neurológicamente y por qué era una condición tan rara y valiosa. «Solo una de cada 100.000 personas nace con esta capacidad», explicó, hojeando un libro especializado.
Y entre esas, menos del 10% desarrolla la habilidad de forma tan refinada como la tuya. Tú consigues no solo sentir las emociones ajenas, sino también transmitir las tuyas propias, creando una especie de conexión empática profunda. ¿Es por eso que las personas quieren estudiarme? Entre otras cosas, sí. Imagina las posibilidades terapéuticas, Elena. Podrías ayudar a personas con traumas severos, depresión resistente, trastornos emocionales complejos, pero también... Hizo una pausa, mirando por la ventana. También hay quien quiera usar esta habilidad para fines menos nobles. Manipulación, control mental, interrogatorios. Elena sintió un escalofrío. ¿Fue eso lo que pasó con Isabela? El doctor Mateo suspiró profundamente, una expresión de tristeza genuina cruzando su rostro. Isabela era mi paciente desde hacía 5 años. Cuando Arturo me la trajo, ya estaba en estado crítico. Alguien había intentado usar sus habilidades, de forma forzada, sobrecargando su sistema nervioso. Ya no conseguía distinguir entre sus propias emociones y las de los demás. Era como si viviera en una tormenta emocional constante. ¿Alguien la lastimó a propósito? Sí, un grupo que se hace llamar Conexión Neural. Ellos secuestran personas como tú e Isabella, hacen experimentos, intentan amplificar artificialmente las habilidades naturales. El doctor Mateo se inclinó hacia adelante, los ojos serios. Tu padre descubrió la existencia de ellos cuando tú eras aún niña. Fue por eso que te escondió durante tanto tiempo. Elena sintió el mundo girar a su alrededor. ¿Y ellos saben dónde estoy ahora? Probablemente. Por eso Arturo está siendo tan protector, y por eso yo vine hasta aquí. El doctor Mateo sonrió tranquilizadoramente. Pero no te preocupes. A diferencia de Isabela, tú tuviste tiempo para desarrollar tus habilidades naturalmente. Estás más preparada para defenderte. Durante los días siguientes, el doctor Mateo trabajó con Elena en ejercicios para controlar y dirigir su capacidad empática. Él era un profesor paciente y alentador, y ella descubrió que conseguía, con concentración, apagar parcialmente la recepción de emociones ajenas, creando una especie de barrera mental. Era liberador percibir que no necesitaba ser una esponja emocional involuntaria. Pero había algo más sucediendo. Cuanto más tiempo pasaba con el doctor Mateo, más Elena percibía que Arturo se ponía tenso e irritado. Durante las comidas, él respondía con monosílabos, y por la noche se encerraba en el despacho hasta muy tarde. Cuando ella le preguntó al doctor Mateo sobre esto, él sonrió de forma comprensiva. Arturo siempre ha sido posesivo con las personas que considera importantes. Es de su naturaleza, desarrollada durante años como militar y empresario de seguridad. Él probablemente ve nuestra cercanía como una amenaza. ¿Amenaza a qué? Al control que él cree tener sobre la situación, y tal vez a lo que está sintiendo por ti. Elena se sonrojó. Era obvio para todos alrededor que había una tensión romántica creciente entre ella y Arturo, pero nadie lo había mencionado directamente hasta entonces. Doctor Mateo, ¿puedo hacer una pregunta personal? Claro. ¿Usted cree que Arturo realmente me ve como alguien a quien proteger o como alguien a quien controlar? El doctor Mateo quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera pesando cuidadosamente sus palabras. Arturo Montemayor es un hombre complejo, Elena. Ha pasado por traumas que moldearon su forma de ver las relaciones. La muerte de Isabella lo afectó profundamente y se culpa por no haber conseguido salvarla. Pero eso no responde mi pregunta. No, no la responde. El doctor Mateo la miró directamente. Creo que Arturo genuinamente quiere protegerte, pero también creo que está enamorado de ti, y para hombres como él, amor y control pueden ser conceptos peligrosamente entrelazados. Aquella noche, Elena no conseguía dormir. Caminó por los pasillos de la casa, sus pies descalzos haciendo ruidos suaves en el suelo de madera. Estaba pasando por la puerta del despacho de Arturo cuando oyó voces alteradas. Él estaba hablando con alguien por teléfono, el tono irritado y controlado. No, Mateo, eso no estaba en el acuerdo.
Viniste aquí para ayudarla a controlar la condición, no para llenarla de ideas sobre libertad e independencia. Elena se acercó a la puerta, el corazón acelerándose. Ella no necesita saber todo ahora. Es demasiada información de una vez, y esa historia sobre la conexión neural puede asustarla innecesariamente. Hubo una pausa, y Elena oyó a Arturo suspirar pesadamente. Mateo, yo sé lo que estoy haciendo. Protegí a Isabela de la mejor forma que pude, y voy a proteger a Elena también, aunque para eso ella tenga que odiarme. Elena se alejó de la puerta, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Arturo podría oírlo a través de los pasillos. Volvió a su habitación en silencio, pero no consiguió pegar ojo durante el resto de la noche. Las palabras de Arturo resonaban en su mente, y por primera vez desde que llegara a la propiedad, comenzó a preguntarse si el doctor Mateo tenía razón sobre Arturo siendo posesivo, o si había algo aún más siniestro detrás de toda aquella protección. Y una pregunta la atormentaba por encima de todas. ¿Qué exactamente había pasado con Isabela? La versión oficial de suicidio durante una crisis emocional parecía cada vez menos convincente, especialmente considerando el tono de culpa en la voz de Arturo cuando él había hablado sobre protegerla, aunque ella tuviera que odiarlo. Lunes. Días siguientes estuvieron marcados por una tensión creciente en la propiedad. Elena percibía que Arturo evitaba quedarse a solas con ella, pero al mismo tiempo la observaba constantemente, como un depredador estudiando a su presa. El doctor Mateo, por otro lado, se había convertido en una presencia reconfortante, siempre dispuesto a responder sus preguntas y a ayudarla a entender mejor su condición. Fue durante una sesión de entrenamiento mental en el jardín que Elena decidió ser más directa con el doctor Mateo. Estaban sentados en el kiosco, cerca del memorial de Isabela, y ella había conseguido crear una barrera empática que la protegía de las emociones ambientales por más de 20 minutos seguidos. «Doctor Mateo», dijo ella interrumpiendo el ejercicio, «¿usted realmente cree que Isabela se suicidó?» Él hizo una pausa, las manos que estaban anotando algo en un cuaderno deteniéndose en el aire. «¿Por qué preguntas eso?» «Porque cuanto más aprendo sobre nuestra condición, más percibo lo difícil que sería para alguien con sinestesia emocional llegar al punto del suicidio. Nosotros sentimos todo de forma amplificada, incluyendo la esperanza y el amor de las personas a nuestro alrededor. Para que Isabela hubiera tomado esa decisión, tendría que haber estado completamente aislada emocionalmente». El doctor Mateo cerró el cuaderno despacio, los ojos fijos en los rosales. «Eres muy perceptiva, Elena. Siempre sospeché que había más en la historia de la muerte de Isabela de lo que Arturo me contó». «¿Qué quiere decir?» «Arturo me buscó apenas 2 semanas antes de la muerte de ella. Dijo que Isabela estaba teniendo crisis, que ya no conseguía controlar las habilidades, que representaba un peligro para sí misma y para otros. Me pidió que la internara en una clínica particular». Elena sintió la sangre helarse. «¿Y usted lo hizo?» «No. Cuando conocí a Isabela estaba asustada, sí, pero no loca. Ella había descubierto algo sobre Arturo que la había afectado profundamente. Dijo que él no era quien fingía ser, que había mentido sobre todo desde el inicio de la relación». «¿Qué tipo de mentira?» El doctor Mateo miró a su alrededor, como si tuviera miedo de ser escuchado. Isabela descubrió que Arturo no era solo un empresario de seguridad. Él trabajaba para la conexión neural, Elena. Era un infiltrado responsable de identificar y reclutar personas con habilidades como las de ustedes dos. El mundo pareció detenerse alrededor de Elena. Las palabras del doctor Mateo resonaban en 1900 su mente como disparos. «Eso es imposible. Él me está protegiendo de la conexión neural». «¿Lo está? ¿O te está manteniendo aislada aquí hasta que llegue el momento correcto de entregarte a ellos?» El doctor Mateo se inclinó hacia adelante, la voz urgente. «Elena, piensa bien. ¿Tienes libertad real aquí? ¿Puedes salir cuando quieras? ¿Tienes contacto con el mundo exterior?» Elena intentó protestar, pero las palabras no salieron.
Era verdad que nunca había intentado dejar la propiedad. Había asumido que las restricciones eran para su seguridad, pero ¿y si eran prisión disfrazada? ¿Por qué me está contando? ¿Esto ahora?, preguntó la voz apenas saliendo. Porque vine aquí para sacarte de este lugar, Elena. Tu padre me pidió, antes de morir, que te protegiera si algo ocurría. Él desconfiaba de Arturo desde el principio, pero no tenía pruebas concretas. ¿Mi padre lo conocía a usted? El doctor Mateo sonrió tristemente. León Sánchez era mi hermano menor, Elena. Él cambió el apellido cuando entró en la diplomacia, para proteger a la familia. Yo soy tu tío. Elena sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Eso es mentira. Arturo dijo lo que era conveniente para mantenerte aquí. El testamento es real, la herencia también, pero la cláusula del matrimonio fue una invención suya, una forma de traerte a la propiedad legalmente. Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Elena. Todo en lo que había creído en las últimas semanas estaba desmoronándose. ¿Entonces todo fue mentira? ¿Hasta los sentimientos? No sé sobre los sentimientos, Elena. Es posible que Arturo haya desarrollado sentimientos reales por ti. Hombres como él son capaces de amor y manipulación al mismo tiempo, sin ver contradicción en eso. Aquella noche, Elena fingía dormir cuando oyó pasos en el pasillo. Por la rendija de la puerta, vio a Arturo pasando, cargando una carpeta de documentos. Esperó algunos minutos y después lo siguió silenciosamente hasta el piso superior, donde nunca había entrado antes. Había una escalera que llevaba a un tercer piso que ella ni sabía que existía. Con el corazón latiendo, descompasado, subió los escalones de madera que crujían suavemente. En lo alto, encontró una puerta entreabierta, de donde venía una luz azulada. Lo que vio la hizo cubrirse la boca para no gritar. Era una especie de laboratorio, con equipos, médicos sofisticados, computadoras con gráficos que ella no comprendía, y en las paredes decenas de fotografías de personas diferentes. Hombres y mujeres de todas las edades, cada uno con una ficha anexa conteniendo datos personales y anotaciones médicas. Y allí estaba su propia foto, tomada sin que ella supiera, probablemente durante uno de sus paseos por los jardines. La ficha anexa contenía información detallada sobre su condición, datos sobre su infancia en la hacienda y anotaciones manuscritas que la hicieron temblar de miedo. Sujeto ideal para experimento fase 3. Capacidad empática superior a la de Isabella. Resistencia emocional aún no probada. En una mesa lateral había un frasco con líquido transparente y jeringas. Una etiqueta en el frasco decía amplificador neural, uso controlado. Era la misma sustancia mencionada en los documentos sobre Isabella que ella había encontrado entre los papeles esparcidos. No deberías estar aquí. La voz de Arturo a sus espaldas la hizo sobresaltarse. Ella se giró, encontrándolo parado en la entrada, con una expresión que nunca había visto antes. Ya no había gentileza o protección en sus ojos, solo una frialdad calculadora. «Es sí, todo verdad», dijo ella, la voz saliendo como un susurro. «Usted trabaja para ellos». Arturo entró en el laboratorio, cerrando la puerta tras él. Trabajar para ellos es una forma simplista de expresarlo. Yo soy ellos, Elena. La conexión neural. Es mi organización, la fundé hace 10 años. ¿Y Isabella? Isabella descubrió sobre el laboratorio, así como tú acabas de descubrir. Amenazó con exponerme, amenazó con huir y contarlo todo a las autoridades. Arturo caminó hacia ella, forzándola a retroceder hasta que su espalda tocó la pared. No pude dejar que eso sucediera. Usted la mató. La amé, Elena. Te amo a ti también. Pero el amor no puede interferir en el trabajo. Arturo levantó la mano y tocó su rostro con una delicadeza que contrastaba aterradoramente con sus palabras. Tú me ayudarás a revolucionar el tratamiento de enfermedades mentales. Tus habilidades, amplificadas por nuestra tecnología, podrán curar a miles de personas. ¿Y si me niego? Arturo sonrió, pero no había calor alguno en la expresión. No te negarás, Elena.
porque si intentas huir, como Isabela intentó, descubrirás que hay formas mucho peores de morir que una caída de cascada. Elena comprendió, en aquel momento, que no era una huésped ni una esposa en potencia. Era un conejillo de Indias, mantenido en una jaula dorada hasta que llegara la hora del experimento. Y el doctor Mateo, la única persona que podría ayudarla, podría no ser rival para un hombre que había matado antes y claramente estaba dispuesto a matar nuevamente. Elena pasó la noche encerrada en su habitación, pero no por elección propia. Arturo había girado la llave por fuera después de escoltarla hasta allí, con una gentileza aterradora que contrastaba con la amenaza implícita en cada gesto. Ella intentó la ventana, pero descubrió que las rejas decorativas que pensaba eran solo ornamentales, eran en realidad barras sólidas de acero. La propiedad siempre había sido una prisión. Ella simplemente no se había dado cuenta. Sentada en el suelo, apoyada en la puerta, Elena intentaba procesar todo lo que había descubierto. Arturo, el hombre de quien se estaba enamorando, era el mismo que había matado a Isabela. El doctor Mateo era su tío, el hermano del padre que nunca había conocido. Y ella, que pensaba estar siendo protegida, era en realidad un conejillo de Indias siendo preparado para experimentos que podrían matarla. Al amanecer, oyó voces alteradas en el piso de abajo. Arturo y el doctor Mateo estaban discutiendo, e incluso, a través de las paredes gruesas de la casa colonial, ella conseguía captar la tensión en la conversación. Concentrándose, usó sus habilidades empáticas para intentar sentir las emociones de los dos hombres. De Arturo venía una mezcla tóxica de rabia, determinación y algo que podría ser remordimiento. Del doctor Mateo, miedo puro, pero también una resolución férrea que le dio esperanza. Alrededor de las 10 de la mañana, oyó pasos acercándose a su puerta. La llave giró, y el doctor Mateo entró cargando una bandeja con desayuno. Había bolsas bajo sus ojos, y una pequeña excoriación en su rostro que no estaba allí el día anterior. «Elena», dijo bajito, cerrando la puerta tras él, «necesitamos hablar rápido». Arturo salió para resolver algunos asuntos en la ciudad, pero volverá antes del almuerzo. ¿Él lo lastimó a usted? El doctor Mateo tocó la excoriación en el rostro y sonrió amargamente. Fue solo una advertencia. Arturo siempre ha sido persuasivo en sus negociaciones. Elena se levantó caminando hasta él. «Tío Mateo», dijo por primera vez, probando cómo sonaba la palabra. «¿Cómo vamos a salir de aquí?» «Estoy trabajando en eso, pero necesito que confíes en mí completamente, Elena. Lo que voy a pedirte puede parecer peligroso, pero es nuestra única oportunidad. Dime». El doctor Mateo abrió la carpeta que cargaba y le mostró un mapa detallado de la propiedad. «Arturo tiene un sistema de seguridad sofisticado, pero hay una falla. Una vez por semana, los jueves, necesita reconfigurar todo el sistema debido a actualizaciones obligatorias. Por exactamente 20 minutos. Entre medianoche y 20 minutos después no hay cámaras ni sensores funcionando. ¿Hoy es jueves?» «Hoy es jueves». El doctor Mateo señaló un área en el mapa. «Hay un sendero antiguo que pasa por detrás de la casa de Julio y Rosa. Lleva directamente a la carretera secundaria, donde tendré un coche esperando». Elena estudió el mapa memorizando cada detalle. ¿Y Arturo? Se dará cuenta de que huí inmediatamente. No si está inconsciente. El doctor Mateo retiró un pequeño frasco de la carpeta. «Este es un sedante potente. Algunas gotas en su bebida. Durante la cena. Y dormirá por lo menos 8 horas. ¿Eso es peligroso?» «Menos peligroso que permanecer aquí». El doctor Mateo sostuvo las manos de ella. «Elena, necesito que entiendas una cosa. Arturo no es solo un villano que decide matar personas por placer. Él genuinamente cree que está haciendo un bien mayor. En su mente, los experimentos que realiza pueden revolucionar el tratamiento de enfermedades mentales y salvar miles de vidas. ¿Eso hace menos grave lo que hizo con Isabela? Absolutamente no. Pero lo vuelve más peligroso, porque hombres que actúan por convicción son más implacables que aquellos que actúan por avaricia. El doctor Mateo guardó el mapa y el sedante. Él se enamoró de ti de verdad, Elena. Siento eso en sus emociones. Pero para Arturo
Amor y posesión son la misma cosa. Él prefiere matarte a perderte. El día pasó con una lentitud torturante. Arturo regresó al inicio de la tarde, y Elena tuvo que fingir normalidad durante el almuerzo, sonriendo y respondiendo a sus preguntas como si no supiera que él era un asesino. Él estaba particularmente cariñoso, tocando su mano durante la comida, contando historias sobre sus viajes por el mundo, y ella percibía que él genuinamente creía que aún podía conquistarla para su lado. «Elena», dijo él, después de que el doctor Mateo se retiró. «Sé que descubrir sobre el laboratorio fue un shock, pero quiero que entiendas que todo lo que hago es para proteger a personas como tú». ¿Matando personas como Isabela? Arturo quedó en silencio por un largo momento, revolviendo distraído el vino. Isabela estaba enferma, Elena. Su condición estaba deteriorándose y se volvería un peligro para otras personas. Lo que sucedió fue una misericordia. Una misericordia. Elena repitió las palabras incrédula. Empujaste a tu esposa de una cascada por misericordia. Te amo, dijo Arturo súbitamente, con una intensidad que la hizo retroceder en la silla. Te amo desde el momento en que entraste en esta casa. No quiero que te suceda lo que le sucedió a Isabela. Por eso necesitas confiar en mí. Necesitas dejarme cuidar de ti. Elena lo observó, usando sus habilidades para sentir las emociones que emanaban de él. Era perturbador percibir que él estaba siendo sincero sobre el amor. Había pasión genuina allí, deseo real, pero también una posesividad enfermiza, que transformaba amor en prisión. «¿Y si te digo que también te amo?», le preguntó ella, forzándose a parecer vulnerable. «¿Cancelarías los experimentos?». Arturo sonrió, y por primera vez en días pareció genuinamente feliz. «Elena, si aceptas trabajar conmigo voluntariamente, como compañera, no necesitarás pasar por las etapas iniciales de las pruebas. Podemos desarrollar tus habilidades gradualmente, de forma segura». «¿Matarías por mí, Arturo?». «Ya maté por ti, cualquiera que represente una amenaza a tu seguridad». «¿Incluyendo al doctor Mateo?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Arturo estudió su rostro por un largo momento, y Elena tuvo la sensación terrible de que él conseguía ver a través de su actuación. «El doctor Mateo es un problema que necesito resolver pronto», dijo finalmente. «Pero no te preocupes por eso. Concéntrate en nosotros, en lo que podemos construir juntos». Aquella noche, durante la cena, Elena consiguió verter el sedante en la copa de vino de Arturo mientras él estaba distraído cortando la carne. Su corazón latía tan fuerte que tenía la certeza de que él lo oiría, pero Arturo bebió normalmente, conversando sobre sus planes para expandir el laboratorio. Alrededor de las 11:30, él comenzó a mostrar señales de somnolencia, atribuyéndolo al vino y al cansancio del viaje a la ciudad. Elena lo ayudó a subir a su habitación, fingiendo preocupación amorosa, y esperó hasta estar segura de que él estaba profundamente dormido. A medianoche en punto, ella bajó silenciosamente las escaleras, encontró al doctor Mateo esperando en la cocina con una mochila pequeña, y juntos caminaron en dirección a la libertad. Pero cuando llegaron al portón de los fondos, descubrieron que estaba cerrado con un candado que no constaba en el mapa. «Cambio reciente», murmuró el doctor Mateo intentando forzar el candado. Arturo debe haber sospechado algo. Fue entonces cuando las luces de seguridad se encendieron, iluminando el jardín como si fuera de día, y la voz de Arturo resonó a través de altavoces esparcidos por la propiedad. «Elena, mi amor, ¿realmente creías que bebería algo sin percibir el sabor del sedante? Vuelve a casa, ahora». Elena y el doctor Mateo quedaron paralizados por un momento, las luces de seguridad creando sombras distorsionadas a su alrededor. El sonido de pasos acercándose venía de varias direcciones, y Elena percibió que Arturo no estaba solo. Julio apareció por la izquierda cargando un arma, mientras dos hombres que ella nunca había visto emergían de la oscuridad por la derecha. «Corre», susurró el doctor Mateo, empujándola en dirección al bosque. El sendero alternativo,
Ese que te mostré en el mapa. ¿Recuerdas? No voy a dejarte aquí. Tú eres más importante que yo, Elena. Tu padre me hizo prometer que te protegería por encima de todo. El doctor Mateo besó su frente rápidamente. ¡Corre! Elena dudó por un segundo que pareció eterno, pero cuando vio a Julio apuntando el arma hacia el doctor Mateo, ella disparó en dirección al bosque cerrado. Detrás de ella, oyó gritos, un disparo, y después la voz de Arturo gritando órdenes que ella no consiguió comprender. El bosque por la noche era un laberinto de sombras y sonidos aterradores. Elena corría ciegamente, ramas arañando su rostro y sus ropas rasgándose en las espinas. Sus habilidades empáticas, amplificadas por el miedo y la adrenalina, captaban emociones viniendo de toda la propiedad. La furia controlada de Arturo, el miedo de Rosa que debía haber despertado con los gritos, y algo más perturbador, una ausencia emocional que solo podía significar que el doctor Mateo estaba muerto o inconsciente. Después de correr por un tiempo que no conseguía calcular, Elena tropezó con una raíz y cayó, lastimándose la rodilla en una piedra. Estaba jadeante, perdida, y por primera vez desde que todo comenzara se permitió llorar. Lágrimas de rabia, miedo y desesperación corrieron por su rostro mientras intentaba orientarse en la oscuridad. Fue entonces cuando lo oyó, no con los oídos, sino con su capacidad empática, una emoción conocida, cercana, que la hizo helarse de terror. Arturo estaba cerca, muy cerca, y ya no estaba fingiendo ser civilizado. La rabia que emanaba de él era primitiva, violenta, la rabia de un depredador que tuvo a su presa robada. ¡Elena! La voz de él resonó entre los árboles, aparentemente viniendo de varias direcciones al mismo tiempo. No puedes huir de mí, mi amor. Conozco cada centímetro de este bosque, cada sendero, cada escondite. Ella se forzó a quedarse en silencio, respirando por la boca para hacer menos ruido. Sus manos temblaban mientras intentaba levantarse sin hacer ruido. ¿Sabes lo que le pasó a tu querido tío?, continuó Arturo, la voz acercándose. Intentó dispararme. Imagínate, un psiquiatra respetado intentando hacerse el héroe. Julio, fue más rápido. Elena cubrió su boca para ahogar un sollozo. El doctor Mateo, el único hombre que realmente había intentado protegerla, estaba muerto, y todo por su culpa. Pero no te preocupes, Elena, no voy a lastimarte. Eres demasiado valiosa, demasiado amada. La voz estaba definitivamente más cerca ahora. Solo voy a llevarte de vuelta a casa, y mañana comenzaremos las pruebas. Será más fácil si colaboras. Elena se forzó a moverse, arrastrándose silenciosamente entre los árboles. Recordó los mapas que el doctor Mateo le había mostrado, intentando orientarse por la posición de las estrellas que conseguía ver a través de la copa de los árboles. La carretera secundaria quedaba hacia el norte, y si ella conseguía llegar allí, una rama se quebró detrás de ella, muy cerca. Arturo había encontrado su rastro. «Puedo sentirte, Elena», dijo él, y esta vez la voz estaba a pocos metros. «Tus emociones son como un faro en la oscuridad para alguien que te conoce como yo te conozco». Elena percibió que él tenía razón. Sus habilidades empáticas funcionaban en los dos sentidos, y el miedo que sentía estaba siendo transmitido a Arturo como una señal de localización. Cerró los ojos, concentrándose en los ejercicios que el doctor Mateo le había enseñado, intentando crear una barrera mental. «Muy bien», dijo Arturo, y Elena oyó aprobación genuina en su voz. «Aprendiste a esconderte de mí. Mateo enseñó. Bien, pero no servirá por mucho tiempo». Elena continuó arrastrándose, ahora en silencio emocional y físico. La carretera tenía que estar cerca. Tenía que estar. Fueron las luces de un camión pasando las que la salvaron. Elena vio los faros a través del bosque y corrió en esa dirección con la energía que le quedaba. Emergió en la carretera secundaria justo cuando un segundo vehículo se aproximaba, un coche pequeño conducido por una mujer anciana. Elena se lanzó frente al coche gritando por auxilio. La mujer frenó bruscamente y bajó asustada. «Por el amor de Dios, niña, ¿qué pasó?» «Por favor», suplicó Elena, «necesito llegar a la ciudad».
es cuestión de vida o muerte. La mujer, que se presentó como doña Luisa, era visitadora de una iglesia local y volvía de llevar medicinas para un miembro de la comunidad que vivía aislado en la sierra. Ella insistió en llevar a Elena directamente a la delegación de la ciudad más cercana. Pero niña, estás lastimada, asustada. ¿Qué tipo de persona te hizo esto? Elena no sabía cómo explicar. ¿Cómo contar que estaba huyendo del propio marido legal, un hombre respetado en la sociedad, que dirigía experimentos ilegales con personas que tenían habilidades especiales? ¿Cómo explicar sobre sinestesia emocional y organizaciones criminales a una señora evangélica del interior? Fue un secuestro, dijo finalmente, decidiendo por una versión más simple. Me mantuvieron presa en una propiedad en la sierra. En Minos, la delegación. Elena dio una versión editada de los hechos al delegado de guardia, omitiendo detalles sobre sus habilidades especiales y enfocándose en el hecho de haber sido mantenida en cárcel privado contra su voluntad. El delegado, un hombre experimentado llamado José Carlos, escuchó con atención y prometió enviar un equipo para investigar la propiedad a la mañana siguiente. Señorita, ¿tiene algún lugar para quedarse esta noche? ¿Familiares, amigos? Elena se dio cuenta de que no tenía a nadie en el mundo. Los González, probablemente, ni sabían que ella había dejado la hacienda. El doctor Mateo estaba muerto, y ella no tenía idea de cómo acceder a la herencia que supuestamente su padre había dejado. «Puede quedarse en la casa parroquial», ofreció doña Luisa. «El padre Miguel siempre ayuda a personas necesitadas». En la casa parroquial, una construcción sencilla anexa a la iglesia local, Elena finalmente tuvo un momento de paz para procesar todo lo que había ocurrido. El padre Miguel, un hombre joven y compasivo, le ofreció una habitación, ropa limpia y una comida caliente sin hacer preguntas invasivas. Pero la paz duró poco. Alrededor de las 2 de la mañana, Elena fue despertada por sirenas en la calle. Por la ventana, vio varios coches patrulla pasando en dirección a la sierra, con luces parpadeantes y velocidad alta. Su corazón se disparó. ¿Arturo había descubierto dónde estaba y venía a buscarla? ¿O la policía había encontrado algo en la propiedad que confirmaba su historia? El padre Miguel golpeó suavemente en la puerta. «Elena, hay un delegado aquí queriendo hablar contigo. Dice que es urgente». Cuando Elena bajó a la sala, encontró al delegado José Carlos con una expresión sombría. «Señorita Elena», dijo él, «encontramos la propiedad que usted mencionó. Estaba vacía, pero había señales claras de lucha en el jardín de los fondos». Y hizo una pausa, claramente incómodo. «Encontramos un cuerpo en el bosque. Un hombre de aproximadamente 50 años, muerto por disparo de arma de fuego». Elena se apoyó en la pared, las piernas temblando. El doctor Mateo, su tío, el único miembro de la familia que había intentado salvarla. ¿Y el propietario? Arturo Montemayor. Desapareció. La casa estaba completamente vacía, como si nunca hubiera sido habitada. Pero hay algo más, señorita. El delegado retiró un sobre de su carpeta. «Encontramos esto dirigido a usted, en una mesa de la biblioteca». Con manos temblorosas, Elena abrió el sobre. Dentro había una carta manuscrita en caligrafía que reconoció como la de Arturo, y una llave pequeña y dorada. Elena leyó la carta de Arturo con manos temblorosas, bajo la mirada atenta del delegado José Carlos y del padre Miguel. La caligrafía, elegante, contrastaba con el contenido perturbador. «Mi querida Elena, si estás leyendo esta carta, significa que conseguiste escapar y que yo subestimé tu determinación. Felicitaciones. Tal vez realmente seas lo suficientemente fuerte para sobrevivir a lo que viene por delante. La llave que encontrarás junto con esta carta abre una caja fuerte en el Banco de México, sucursal de Ciudad de México. Allí están todos los documentos sobre tu verdadera herencia, incluyendo información sobre tu madre, que está viva y escondida en Argentina. También encontrarás evidencias sobre la conexión neural que pueden ayudar a las autoridades a desmantelar la organización. Considera esto mi forma de pedir disculpas por lo que hice con Mateo
y por lo que pretendía hacer contigo. Tú me hiciste recordar lo que es sentir algo real por alguien, aunque yo haya olvidado cómo expresarlo sin causar dolor. No intentes buscarme, Elena. Desaparecí para siempre de tu vida. Pero debes saber que, a mi manera distorsionada, realmente, te amé, Arturo. El delegado pidió leer la carta y quedó en silencio por largos minutos. Señorita Elena, esta situación es mucho más compleja de lo que imaginábamos. Voy a necesitar involucrar a la Policía Federal. Si esa organización mencionada en la carta realmente existe y actúa en ámbito nacional. Delegado, interrumpió Elena. Necesito ir a Ciudad de México, necesito descubrir la verdad sobre mi madre. No puedo permitir eso. Usted es testigo en un caso de homicidio. Además, puede estar en peligro. El padre Miguel se acercó. José Carlos, la muchacha ha pasado por traumas terribles. Tal vez sea mejor que se quede aquí algunos días, se recupere, antes de cualquier viaje. Elena miró a los dos hombres que cada uno a su manera intentaban protegerla. Pero ella había aprendido en las últimas semanas que la protección podía ser apenas otra forma de prisión. Con todo respeto, dijo, levantándose con una determinación que la sorprendió a sí misma, pasé la vida entera siendo protegida por otras personas que creían saber lo que era mejor para mí. Mis padres adoptivos, Arturo, hasta el mismo doctor Mateo. Llegó la hora de que yo misma decida mi destino. 3 días después, tras largas negociaciones con las autoridades y la promesa de mantener contacto constante con la Policía Federal, Elena estaba en Ciudad de México, en la sucursal del Banco de México indicada en la carta. La llave dorada abrió una caja fuerte que contenía documentos que cambiaron completamente su comprensión sobre su propia historia. Su madre, Carmen Sánchez, no había muerto durante el parto como siempre había creído. Era una neurocientífica mexicana que había descubierto, hace más de 20 años, la existencia de personas con habilidades empáticas especiales. Sus estudios iniciales, realizados con ética y transparencia, habían sido robados y corrompidos por Arturo Montemayor, que había usado las investigaciones de ella para crear la conexión neural. Carmen había intentado exponer a Arturo, pero él era demasiado poderoso, con conexiones en el gobierno y en el medio académico. Cuando descubrió que estaba embarazada y que la hija probablemente heredaría sus habilidades especiales, Carmen fingió su propia muerte y huyó a Argentina, donde vivía bajo identidad falsa, trabajando como profesora en una pequeña ciudad cercana a Córdoba. León Sánchez, diplomático y agente de inteligencia, había sido designado para proteger a Carmen y después a Elena. Se había enamorado de Carmen, pero nunca pudieron estar juntos debido a los peligros que los rodeaban. La herencia que Elena recibiera era real, pero también una forma de León garantizar que ella tuviera recursos para protegerse en caso de que Arturo descubriera su ubicación. Entre los documentos había también evidencias detalladas sobre las actividades ilegales de la conexión neural, listas de víctimas, informes de experimentos, grabaciones de conversaciones comprometedoras y una red de contactos que se extendía por todo el país. Elena comprendió que Arturo no había dejado aquellas informaciones por remordimiento, sino como una póliza de seguro. Si algo le sucediera, la organización sería expuesta y destruida. Había también la dirección donde su madre vivía en Argentina y una carta de ella, escrita años antes, en caso de que algún día Elena descubriera la verdad. Mi hija querida, si estás leyendo esto, significa que creciste y te volviste lo suficientemente fuerte para enfrentar la verdad. Cada día lejos de ti fue una agonía, pero era la única forma de mantenerte segura. Espero que puedas perdonarme por las elecciones que hice. Tu capacidad empática no es una maldición, es un don. Úsalo para ayudar a las personas, para curar, para hacer el bien que yo no conseguí hacer. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. Mamá. Elena pasó 2 semanas en Ciudad de México trabajando con agentes de la Policía Federal para entregar todas las evidencias sobre la conexión neural. La organización fue desmantelada
en una operación que arrestó a decenas de personas en todo el país. Arturo Montemayor nunca fue encontrado, pero su red criminal fue completamente destruida. Durante ese periodo, Elena también buscó ayuda médica para entender mejor sus habilidades. Encontró un equipo de neurocientíficos éticos de la Universidad Nacional Autónoma de México que se interesaron genuinamente por su caso, no para explotarla, sino para ayudarla a controlar y usar sus capacidades de forma benéfica. La doctora Marina Castillo, la neurocientífica que coordinaba el equipo, explicó a Elena cómo sus habilidades podrían ser usadas para ayudar a otras personas. Puedes sentir traumas que los pacientes no consiguen verbalizar. Puedes detectar depresión antes de que se manifieste completamente. Puedes incluso ayudar en casos de autismo o trastornos de comunicación. ¿Pero y los riesgos? El doctor Mateo dijo que usar demasiado las habilidades puede ser peligroso. Con entrenamiento adecuado y límites bien establecidos, los riesgos son mínimos. El problema con Isabela y otros casos que estudiamos fue el uso forzado y sin control. Tú aprendiste a crear barreras mentales. Eso ya es medio camino andado. Elena decidió aceptar la propuesta de trabajar con el equipo de la UNAM, pero antes tenía algo muy importante que hacer. Compró un pasaje para Buenos Aires y desde allí tomó un autobús para la pequeña ciudad argentina donde su madre vivía desde hacía más de 20 años. Carmen Sánchez, ahora conocida como Carmen Rodríguez, estaba dando clases de biología para adolescentes de secundaria cuando Elena apareció en la puerta de la escuela. El reconocimiento fue instantáneo y devastador. Madre e hija se abrazaron en el pasillo de la escuela, llorando, mientras alumnos curiosos observaban por la ventana de las aulas. «Creciste hermosa», dijo Carmen, tocando el rostro de Elena con manos que temblaban de emoción. «Tienes los ojos de tu padre». «Mamá», dijo Elena, experimentando la palabra que había soñado decir toda la vida. «Vine a buscarte. Ya no necesitamos escondernos». Aquella noche, en un apartamento sencillo, pero acogedor, madre e hija conversaron hasta el amanecer. Carmen contó sobre los años de exilio, sobre cómo había seguido de lejos el crecimiento de Elena a través de informaciones que León le enviaba, sobre las noches en que lloraba de nostalgia y culpa. Elena contó sobre su infancia en la hacienda, sobre Arturo y el doctor Mateo, sobre todo lo que había descubierto en las últimas semanas. Y por primera vez en la vida, se sintió completa. No solo porque había encontrado a su madre, sino porque finalmente comprendía quién era y cuál era su lugar en el mundo. «¿Qué vamos a hacer ahora?», preguntó Carmen. «Vamos a volver a casa», respondió Elena. «A México. Tú me ayudarás a usar mis habilidades de la forma correcta, y juntas vamos a curar a otras personas que pasaron por lo que nosotras pasamos». Carmen sonrió, la primera sonrisa verdaderamente feliz que daba en más de 20 años. «Me gustaría mucho eso, hija mía». 2 años después, Elena estaba sentada en el jardín del Instituto de Neurociencias Empáticas que ella y su madre habían fundado en Ciudad de México, observando un grupo de niños jugando bajo supervisión de psicólogos especializados. Eran niños como ella había sido, nacidos con habilidades empáticas especiales, que ahora tenían un lugar seguro para aprender a controlar sus dones en vez de sofocarlos. El instituto funcionaba en una mansión reformada en Coyoacán, con jardines amplios, salas de terapia adaptadas y un equipo multidisciplinario que incluía neurocientíficos, psicólogos, pedagogos y terapeutas holísticos. Elena había usado parte de su herencia para comprarlo y equiparlo, mientras Carmen coordinaba las investigaciones científicas que estaban revolucionando el tratamiento de trastornos emocionales. Doctora Elena, una voz infantil la llamó. Era Pedrito, un niño de 8 años que había llegado al instituto 6 meses antes, en estado de completo retraimiento social porque sentía las emociones de todos a su alrededor como una avalancha constante. Ahora corría libre por el jardín, habiendo aprendido a crear sus propias barreras mentales. «Hola, Pedro. ¿Cómo estás hoy?» «Mucho mejor».
La tía Carmen me enseñó un ejercicio nuevo y ahora puedo ir a la escuela sin marearme con los sentimientos de los otros niños. Elena sonrió, recordándose a sí misma a la misma edad, quemando páginas de diario en el patio de la hacienda porque no sabía cómo lidiar con las emociones que la invadían. «Qué bueno, mi amor. Continúa practicando». «¿Sí?» La doctora Marina Castillo se acercó, cargando una carpeta con informes. En los últimos 2 años, se había vuelto no solo compañera profesional, sino una gran amiga de Elena. «Tenemos novedades interesantes», dijo, sentándose a su lado. «La Secretaría de Salud aprobó nuestro proyecto piloto. Vamos a poder establecer 3 nuevos institutos, uno en Guadalajara, otro en Monterrey y uno en Mérida». «Eso es maravilloso», exclamó Elena, abrazando a su amiga. «¿Cuántos niños podremos ayudar?» «Si todo sale bien, al menos 200 por año. Y los adultos también. Tuvimos el primer caso de éxito con trauma de guerra usando tus técnicas empáticas». Elena aún recordaba el día en que decidió usar sus habilidades para ayudar a cientos de otras personas. Había sido 6 meses después de volver de Argentina con Carmen, cuando recibieron en el instituto a un hombre que había perdido la capacidad de sentir cualquier emoción después de un accidente de coche traumático. Elena consiguió, a través de la conexión empática, prestar sus propias emociones a él temporalmente, lo suficiente para que él recordara lo que era sentir y pudiera iniciar su propio proceso de curación. «Marina», dijo Elena, «a veces aún pienso en lo que Arturo dijo sobre usar las habilidades para curar a miles de personas. Él no estaba completamente equivocado sobre el potencial, solo sobre los métodos». «¿Aún piensas en él?» Elena quedó en silencio por un momento, observando a los niños jugando. «A veces, no con nostalgia, pero me pregunto si realmente desapareció o si aún está por ahí, en algún lugar». La respuesta a esa pregunta llegó de forma inesperada 3 semanas después. Elena estaba en su consultorio particular atendiendo a una adolescente con trastorno de ansiedad severa cuando su secretaria llamó a la puerta. «Doctora Elena, hay un hombre aquí que insiste en hablar con usted. Dice que es urgente y que usted querrá verlo». Elena se disculpó con la paciente y salió a la recepción. Allí estaba un hombre que no reconoció inmediatamente, pero que hizo que su corazón se disparara apenas lo vio. Arturo, más delgado, con barba, cabellos más largos y grises, pero definitivamente Arturo Montemayor. «Elena», dijo simplemente, como si no se hubieran visto hace apenas 2 años y medio. «Necesitamos hablar». Elena sintió todas las emociones volver de una vez: miedo, rabia, confusión, y para su sorpresa, una punzada de algo que podría ser nostalgia. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Vine a entregarme». Arturo explicó, sentado en la sala de espera vacía, después de que Elena despidiera a todos los empleados, que había pasado los últimos 2 años en una clínica psiquiátrica en Suiza, intentando entender y tratar los trastornos de personalidad que lo habían llevado a convertirse en lo que se convirtió. «Descubrí que tengo trastorno obsesivo-compulsivo, severo asociado a sociopatía. No es excusa para lo que hice, pero es una explicación». «¿Por qué me estás contando esto?» «Porque quiero entregarme a las autoridades, pero antes necesitaba verte una última vez. Necesitaba saber si conseguiste encontrar a tu madre, si estás usando tus habilidades de la forma correcta». Arturo miró alrededor del instituto. «Puedo ver que lo conseguiste». Elena estudió al hombre frente a ella. Parecía diferente, menos intimidante, más humano. Sus habilidades empáticas captaban emociones que nunca había sentido viniendo de él antes: genuino arrepentimiento, tristeza profunda y algo que se parecía a paz. «Mataste al doctor Mateo», dijo ella, recordando el dolor que aún sentía por la pérdida del tío. «Maté a muchas personas, Elena, Mateo, Isabela, otros que ni tú sabes que existieron. Voy a pasar el resto de mi vida pagando por eso». «¿Y crees que eso es suficiente?» Arturo negó con la cabeza. «No, nada será suficiente, pero es todo lo que puedo hacer ahora». Elena quedó en silencio por largos minutos, observando al hombre que había sido su captor,
su protector, su verdugo, y por un breve período casi su amor. ¿Realmente me amaste, Arturo? Te amo, respondió él sin dudar. Es por eso que estoy aquí. Porque amor verdadero a veces significa dejar ir. Significa querer que la persona sea feliz, aunque sea lejos de ti. A la mañana siguiente, Arturo Montemayor se entregó en la Policía Federal, acompañado por el abogado que Elena había indicado. Confesó todos los crímenes, entregó informaciones sobre células remanentes de la conexión neural que aún operaban en otros países, y fue condenado a 30 años de prisión. Elena nunca más lo visitó en la prisión, pero supo por su abogado que Arturo utilizaba el tiempo en la cárcel para estudiar psicología y ayudar a otros presos con problemas mentales. Era su forma de intentar reparar, aunque mínimamente, los daños que había causado. 5 años después de la última conversación con Arturo, Elena estaba casada con el doctor Rafael Morales, un psicólogo que había conocido en el instituto y que compartía su pasión por usar la ciencia para ayudar a las personas. No había sinestesia empática entre ellos, pero había algo más precioso: amor basado en respeto, comprensión y objetivos compartidos. Carmen, ahora con 60 años, era una de las neurocientíficas más respetadas del país y había reconocido oficialmente a sus hijas empáticas, como llamaban cariñosamente a los niños del instituto. Ella había encontrado un nuevo amor también, el doctor Javier, un psiquiatra jubilado que la ayudaba en la huerta medicinal que cultivaban en los jardines del instituto. En la fiesta de aniversario de 5 años del Instituto de Neurociencias Empáticas, Elena se levantó para hacer un discurso para los más de 200 invitados presentes: pacientes, familiares, profesionales de la salud y autoridades gubernamentales. Cuando era niña, comenzó, pensaba que era defectuosa porque sentía demasiado. Crecí creyendo que mi sensibilidad era una debilidad, algo que necesitaba ser escondido o controlado. Hoy sé que era exactamente lo contrario. Nuestra capacidad de sentir profundamente, de conectarnos con las emociones de los otros, es nuestra mayor fuerza. Ella miró a la audiencia, viendo rostros de niños que ahora jugaban libres, adultos que habían superado traumas, familias que se habían reconectado a través del trabajo del instituto. Este instituto existe porque creemos que la empatía puede curar al mundo, no a través de experimentos forzados o manipulación, sino a través de amor, comprensión y ciencia ética. Cada persona que pasa por aquí no es un caso de estudio, es un ser humano único que merece respeto y cuidado. Elena hizo una pausa, recordando todo por lo que había pasado para llegar allí. Quiero dedicar este momento a todas las personas que se perdieron en el camino, a Isabela Montemayor, que no tuvo la oportunidad de descubrir su fuerza, al doctor Mateo Silva, mi tío, que dio la vida para protegerme, y sí, incluso a Arturo Montemayor, que en su manera distorsionada me enseñó que poder sin amor es destrucción, pero amor sin poder es impotencia. El público aplaudió, y Elena sintió una onda de emociones positivas viniendo de todos alrededor: esperanza, gratitud, amor, determinación. Era como un abrazo colectivo que la envolvió y le hizo recordar por qué había elegido ese camino. Aquella noche, después de que todos se fueron, Elena caminó por los jardines del instituto con Rafael, observando las luces de la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó él sosteniendo su mano. Elena pensó en la pregunta, recordando a la niña asustada que quemaba páginas de diario, a la joven que aceptó un matrimonio arreglado por miedo, a la mujer que casi se convirtió en conejillo de indias, de experimentos crueles. No, respondió finalmente. Cada experiencia, cada dolor, cada descubrimiento me trajo hasta aquí. Me hizo capaz de ayudar a otras personas que pasan por lo que yo pasé. Si tuviera que vivir todo nuevamente, lo viviría igual. Rafael sonrió y la besó suavemente. Esa es la Elena de la que me enamoré, fuerte, sabia e incapaz de guardar rencor. Elena se acurrucó en los brazos de él,
sintiendo la paz que solo venía cuando se estaba exactamente donde se debía estar. Ella había encontrado a su familia, descubierto su propósito, superado sus miedos y transformado sus heridas en fuerza para curar a otros. Y por primera vez en la vida, cuando alguien le preguntó quién era, Elena Sánchez